Estamos en la cuarta sección del capítulo 3, que es el error y el ego. Voy a comenzar con la lectura. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que tienes actualmente están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Aquí Jesús sigue haciendo una comparación entre la percepción y el conocimiento. En el conocimiento hay solo conocimiento, no puede cambiar o variar. Sin embargo, en la percepción podemos pasar de una percepción errada a una correcta y viceversa, de una correcta a una errada. Entonces, y la primera línea cuando dice que las capacidades que ahora poseemos no son sino sombras de la verdadera fortaleza, se refiere a que por ahora tenemos la capacidad de elegir o tenemos un libre albedrío, una libertad de elegir entre sistemas de pensamiento, y eso es apenas la sombra, un pálido reflejo del verdadero libre albedrío, la voluntad del Hijo y del Padre, que es extender el amor o crear, que es lo mismo, y eso solo en el cielo. Todas las funciones que tienes actualmente están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo las vas a usar y por consiguiente eres incapaz de gozar de conocimiento. Es decir, todavía estamos indecisos y solo cuando decidamos totalmente bien vamos a después poder gozar de certeza o de conocimiento. E igualmente eres incapaz de gozar de conocimiento porque todavía percibes sin amor. O sea que cuando percibamos con amor vamos a estar preparados para despertar en el conocimiento. Y percibir con amor, y aquí lo escribe con minúscula amor, es percibir correctamente, porque no es el amor del cielo, sino el amor con la minúscula del Espíritu Santo, de la mente correcta. Es lo mismo que el perdón o el milagro. Antes de que la separación introdujese la noción de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. Es decir, solo cuando nos tomamos en serio la idea de separación y entramos en el sueño, caímos en el sueño, entonces surgió la idea de percepción, junto con la idea o el concepto de conciencia de algo, ser consciente de algo más. Esa conciencia surgió luego del sueño, luego de que nos tomamos en serio la separación. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles, es decir, la idea de que existe un cielo y una tierra y que ambos son igual de reales, la idea de que hay distintos niveles, la idea de que hay algo más que el cielo es el origen del conflicto. Cuando reconocemos finalmente que solo el cielo es real, entonces acaba el conflicto. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles producidos por la separación no pueden sino estar en conflicto. Esto se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La Trinidad, y aquí lo escribe con mayúscula porque es la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una metáfora, no es literal. Sin embargo, Jesús habla de la Trinidad porque ocupa conceptos que no son familiares para nosotros. Pero la verdad es que Jesús no cree en la Trinidad, no cree que haya un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo como cosas aparte, solo cree en el amor, pero nos habla de un Padre y de un Hijo y de una voz que le habla al Hijo para despertar en el amor de su Padre, porque nosotros tenemos una experiencia de pluralidad y de multiplicidad, pero Jesús nos toma donde queremos estar para apuntar hacia donde verdaderamente estamos. Así que cuando habla de que la Trinidad es perfectamente una, es porque realmente, literalmente es una sola. No es algo partido en tres que después se intentó juntar. Es un solo amor. Los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles producidos por la separación no pueden sino estar en conflicto. Esto se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. Los Y esto también hace referencia a los sistemas de pensamiento que tenemos en el nivel de percepción. Tenemos dos sistemas de pensamiento, ¿cierto? Eh, Cada uno se opone.
al otro, es decir, cada uno enseña lo opuesto al otro. No es que el Espíritu Santo ataque al ego, es que ambos enseñan cosas diametralmente opuestas y nunca van a coincidir, nunca se van a reconciliar. Las ilusiones y la verdad no pueden reconciliarse, no pueden unirse, no pueden tener un punto de encuentro. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de en un instrumento creador. Es aquí donde se separa, aparentemente parece separarse la mente uno, la mente con mayúscula, de la mente con minúscula. En la mente uno, esta mente que se escribe con mayúscula, que es la mente del Padre y del Hijo como una sola, o también hablamos de la mente del Hijo en este caso, y la mente del Cristo, solo puede crear tal como su Padre lo creó a él. Pero cuando nos tomamos en serio la idea de separación, aquí se instauró la idea de conciencia. Entonces pareció fragmentarse en la mente con mayúscula de la mente con minúscula. El hijo despierto, el Cristo, del hijo dormido. La parte del hijo que está dormida es la parte que experimenta la conciencia y la percepción. En este caso, cuando hablamos de conciencia, hablamos de ser consciente de algo, porque podríamos decir también que en la realidad del cielo, en el conocimiento, también hay una conciencia que se escribiría con C mayúscula, haciendo referencia solo a la experiencia del ser uno. Se es consciente del amor simplemente. Pero en este caso, cuando habla de conciencia, habla de la conciencia de percibir, la conciencia de saber que hay algo más, o creer en realidad que hay algo más, porque en verdad no hay algo más. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de en un instrumento creador. Es decir, de ahí en adelante la experiencia del hijo dormido ya no fue crear, a pesar de que su parte espiritual, el espíritu en él, el Cristo, sigue creando y extendiendo el amor en el cielo, la parte de la mente del hijo que está dormida dejó de experimentar en la extensión del amor, el que es la creación, y comenzó a experimentar la percepción. Ahora, este punto es antes de la formulación de todo el universo, antes de la fabricación de todo el universo. Ahí todavía era solo una mente dormida, pero ya era consciente, entre comillas, de algo más, que era yo y mi padre como algo separado. Esa era la conciencia que tenía. Y a pesar de que esa conciencia es una ilusión, ahí comienza todo el sueño. Luego viene la aparente fragmentación de esta mente y luego la manifestación de todo el universo, pero la primera división que hubo, división entre comillas porque no fue real, pero esta primera supuesta división, a partir de esta división comenzó la conciencia y la percepción. Y aquí en este caso no habla de percibir cosas visuales, sino de simplemente tener una noción como si hubiese algo más o algo aparte o algo separado, porque ahí todavía no está el mundo de las formas, solo está, podríamos decir, el contenido del sistema de pensamiento de separación, que de por sí ya es percepción porque es interpretación. Recordemos que cuando hablamos, muchas veces cuando hablamos en el curso de percepción, hablamos de interpretación. ¿Se entiende? Lo voy a repetir un poquitito, repasar. Cuando al principio nos tomamos en serio la idea de separación, pareció fragmentarse, dividirse la mente con mayúscula de la mente con minúscula, ahí ya comenzó la percepción. No había una visión literal, porque no había un cuerpo con ojos, no había algo un instrumento que pudiese ver imágenes, no había imágenes, pero había una noción mental de interpretar sentirse como alguien separado o alguien individual o alguien especial. Ya estaba esa noción de ser consciente de que estoy separado de Dios, a pesar de que esa conciencia era una ilusión porque no estábamos realmente separados de Dios. Entonces, cuando habla en ese punto de percepción, en realidad está hablando de interpretación o de una sensación, una conciencia interior que no es la conciencia del Espíritu Santo, sino la del ego, de estar separado. Luego nació todo el universo de tiempo y espacio y nació la visión, la percepción como la conocemos nosotros. Pero aquí cuando habla de percepción habla de una interpretación o una conciencia, una sensación de estar separados. Continúo. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego.
Es decir, desde el ego nos fabricamos la conciencia. El ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser en vez de como realmente eres. Es decir, el ego es un sistema de pensamiento que el hijo dormido se fabricó para verse o percibirse a sí mismo como él quería ser, especial, individual, separado, en lugar de como realmente es, uno con el Padre. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Así que solo nos podemos conocer tal como somos, se refiere a que el conocimiento es la experiencia de saber quiénes somos, valga la redundancia. Aquí hace referencia a que solo en el conocimiento podemos realmente saber quiénes somos. En la percepción no sabemos quién realmente somos. Incluso si estamos en la mente correcta, podemos tener una noción de quiénes somos y saber que nuestros hermanos son inocentes y que nosotros igual, pero aún así no es el conocimiento, que es el estado puro del ser como amor que trasciende la percepción. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. Es decir, en la percepción todo es cuestionable y todo está sujeto a interpretación. Incluso si estamos en una interpretación correcta, eso también puede variar cuando nos asustamos y volvemos a la resistencia, volvemos al ego. A menos que ya estemos iluminados. Cuando alguien ya deshizo toda la culpa inconsciente y se iluminó, ya no vuelve al ego. Pero mientras que va en el camino, puede variar para allá y para acá, entre un sistema y otro. El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Así que el ego no es real. Se dice que solo las creaciones son reales, las fabricaciones son ilusorias. Nosotros, como el hijo dormido, nos fabricamos el ego, que es la idea de separación, la diminuta locada idea, el sistema de pensamiento basado en la separación. Pero no es una creación el ego. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. Es decir, el ego es capaz de hacerse preguntas, pero no es capaz de percibir o de ser consciente de la respuesta, que es el amor de Dios. Y aquí pareciera como si estuviese personificando al ego, como hablando del ego como si fuese una entidad que va por su cuenta, pero en realidad es el hijo dormido que ha elegido creerse separado. Sin embargo, aquí hay un punto donde pareciera haber siempre confusión y se tiene que entender en distintos contextos. Se nos habla de un ego como un sistema de pensamiento y a la vez como si fuese una mente con un poder propio. A veces se habla como si fuese así, pero de vez en cuando Jesús nos recuerda, no, el ego no tiene un poder propio, eres tú el que lo está eligiendo, no es que el ego te elija a ti, a pesar de que en muchos pasajes se habla como si el ego nos controlara o nos manejara o nos sedujera, no es así, somos nosotros los que nos dejamos engañar, somos nosotros los que deseamos estar autoengañados. Entonces, a veces se nos dice que el ego ni siquiera existe, es una ilusión y que soy yo como tomador de decisiones eligiendo un sistema de pensamiento errado, teniendo el deseo de existir como alguien separado. Luego se nos dice que nosotros no somos el ego. Y es cierto, yo como tomador de decisiones no soy de por sí el ego porque puedo estar también en el Espíritu Santo. Así que el tomador de decisiones no es ni el ego ni el Espíritu Santo, pero se le llama ego cuando tiene el deseo de estar separado y se le llama Espíritu Santo cuando tiene el deseo de recordar la verdad, su unicidad. La otra razón por la que se nos dice que no somos el ego es porque en lo profundo, en la realidad, somos solo espíritu, incluso más allá del tomador de decisiones. Somos el Cristo y eso es la única realidad en nosotros. Pero puesto que nuestra parte de la mente dormida todavía cree en la separación, tiene la capacidad de elegir entre seguir dormido con el ego o comenzar a despertar con el Espíritu Santo. Continúo. La mente está, por consiguiente, confusa porque solo la mentalidad uno, y lo escribe con M mayúscula,
porque solo la mentalidad uno está exenta de confusión, es decir, solo la mente que goza de conocimiento en el cielo, en la mente de Cristo, junto con la del Padre, está exenta de confusión. Gustavo, ¿quieres hablar? Sí, Charo. Aquí Adelante. donde nos dice, la mente está por consiguiente confusa porque solo la mentalidad no está exenta de confusión. Bueno, un poquito más atrás, es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. Este sería el punto principal por el que no entiendo o no entendemos realmente gran parte del mensaje que estamos recibiendo del curso. Sí, porque tenemos la mente, muy por lo general decimos que tenemos una mente muy acostumbrada al ego, pero lo cierto es que nosotros somos libres de elegir. Y el estar mucho tiempo en el ego no justifica el que ahora en el presente sigamos estando en el ego. Entonces seguimos siendo nosotros libres de tomar la decisión y el hecho de que se nos dificulte entender este curso o aplicarlo no proviene de que el ego sea tan poderoso, proviene de que nosotros como tomadores de decisiones somos tremendamente poderosos y hemos ocupado mal ese poder, fabricando, es decir, proyectando culpa, creyendo en la separación. Así que siempre somos una mente libre. Por mucho que se nos diga que a veces estamos aprisionados, se nos dice que nosotros mismos nos hemos aprisionado, pero siempre somos libres de elegir. Así que no es que realmente sea difícil de entender esto, es que nosotros, dada nuestra resistencia, lo pintamos de difícil. Así que, claro, el estar confundidos podríamos decir que es lo que nos lleva a elegir mal, pero esa es una manera de verlo, pero en realidad es al revés. El elegir mal nos lleva a estar confundidos. Así que siempre somos libres de elegir. Y puesto que hemos elegido mal, esto nos lleva a luego ocupar las defensas de este sistema de pensamiento que preferimos, que son la negación y la proyección, la disociación. Dejarnos a nosotros mismos es como autoemborracharnos, autodrogarnos, hasta el punto de despistarnos y decir, no sé qué está pasando, no sé quién eligió el miedo por mí, pero yo no lo elegí, incluso tenemos la experiencia. Todos hemos experimentado eso, lo experimentamos todos los días. Tengo ansiedad, pero no sé cómo yo fui capaz de elegir la ansiedad. Tengo culpa, tengo resentimiento, tengo miedo, tengo preocupación, pero no sé en qué punto yo estoy afirmando y sosteniendo esta falta de paz, este miedo. Pero el curso nos lleva a ser conscientes de que somos el tomador de decisiones. Entonces, cuando damos un paso atrás y reconocemos que todavía nos gusta el ego y nos gusta todo lo que nos ofrece el ego, es ahí donde nos pillamos con las manos en la masa y nos damos cuenta, en realidad no es que elegí al ego porque estaba confundido, es que me confundí por haber elegido al ego. Ya, gracias. Igualmente. Ya, continúo. La mente está por consiguiente confusa porque solo la mentalidad uno está exenta de confusión, es decir, la mente dormida sigue autoconfundiéndose. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Y aquí está hablando de aquellos que decidieron estar separados, que somos todos nosotros. Y decidir estar separados es decidir creer una mentira, algo imposible, porque la separación nunca tuvo lugar. Así que aquellos que decidieron quedarse dormidos, que somos todos nosotros, y hablamos en plural porque creemos ser muchos, pero en realidad fue un solo hijo, que luego pareció fragmentarse. Pero este único hijo dormido se quedó dormido porque quería estar dormido, porque quería existir como alguien individual y especial, quería estar separado. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Es decir, una vez que decidió separarse o creer estar separada, parte de su plan era autoembobarse, autodisociarse, confundirse a sí mismo. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es, y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Ahora, pareciera como si Jesús hiciera referencia a que aquellos que están
con un tomador de decisiones, una mente individual, de por sí están en el ego. No necesariamente, esto fue el comienzo. Todos comenzamos el sueño con el ego, pero en ese mismo instante se nos dio la respuesta y somos capaces de elegir también la respuesta. Así que en un comienzo nos inventamos el sueño, el sistema de pensamiento, la base del sueño, el sistema de pensamiento del ego, lo inventamos con nuestro deseo de ser especial. Es decir, elegimos al ego para fabricar un sistema de pensamiento del ego. Elegimos al ego para creernos el ego, valga la redundancia. Pero luego comenzamos a ser conscientes en algún momento de que había otra voz, a pesar de que se nos dio desde el inicio y se nos dice que en el mismo instante en que hubo el error fue corregido, en el momento de la fragmentación o supuesta fragmentación, cada quien tenía la libertad de elegir si aceptaba la corrección de Dios, que era el Espíritu Santo, o seguir con su ilusión de ser especial e individual. Y entonces, aquí estamos porque decidimos en favor del especialismo. Sin embargo, todavía tenemos otra opción. Aclaro esto porque muchas veces uno cree que solo con el hecho de estar soñando ya está en el ego. No, alguien puede estar soñando y estar en los dulces sueños de perdón del Espíritu Santo. Hay dos alternativas. Aquí, al parecer, nos habla como si hubiese solo una alternativa, que es el ego en el sueño. Es como si Jesús nos dijera, por el hecho de percibir ya estás en el ego. Así fue en un comienzo, nos inventamos la percepción con el ego, pero en realidad la percepción pasa a ser algo neutro, porque podemos percibir erradamente o correctamente. Podemos tener una percepción falsa o una verdadera. Sin embargo, aquí está haciendo referencia al comienzo del sueño. En el comienzo percibimos con el ego. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es decir, no tiene total certeza del espíritu, del ser que es. Y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí, y esta es la esencia de la condición propensa al miedo en la que el ataque siempre es posible. Cuando habla de los aspectos, habla de cada uno de nosotros. Fragmentos de la mente o los aspectos de la mente del hijo dormido somos todos nosotros, como mente precisamente, no como cuerpos ni como personajes. Entonces cada uno de nosotros está confundido porque todavía no tiene la certeza del cielo, del conocimiento, así que por ahora estamos oscilando entre el ego y el Espíritu Santo constantemente. Y aquí se nos dice que en este ámbito siempre es posible el ataque, porque mientras estemos indecisos, vamos a seguir de alguna manera eligiendo al ego y el ego es ataque. El ego es la idea de que ataqué a Dios, luego de que tengo que huir, esconderme y ahora atacar a mis hermanos para intentar probarle a Dios que ellos son los malos y yo soy la indefensa víctima, por lo tanto el bueno. Tal como te percibes a ti mismo, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. Nosotros nos creemos una criatura pecaminosa y culpable. Tenemos todas las razones para sentir miedo, tal como nos hemos percibido hasta ahora, como alguien dividido, separado. Y recordemos que la idea de separación va siempre de la mano con la idea de pecado y culpa. Y esto es lo que hace precisamente que la separación sea una ilusión, porque el pecado y la culpa no existen. De ahí que no te puedas librar del miedo hasta que te des cuenta no solo de que no te creaste a ti mismo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. Es decir, cuando me doy cuenta de que yo no estoy a cargo de mi creación y de mi extensión, que es solo Dios, entonces puedo ser corregido. Ahí me doy cuenta de la verdad. No puedo salir del conflicto o del miedo hasta que me dé cuenta de que soy uno con mi Padre o dependo totalmente de Él. Mm. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se ve afectada en modo alguno por tu error. Es decir, por mucho que yo esté en el ego, no puedo hacer que lo que yo perciba con el ego sea verdad. Todas las percepciones del ego son ilusorias, y aquí hablamos de interpretación, no de sucesos concretos. Hablamos de que el ego ve culpa y por lo tanto la culpa es mentira, porque el ego no ve la verdad. De ahí que no te puedas librar del miedo hasta que te des cuenta no solo de que no te creaste a ti mismo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas
y tu creación no se ve afectada en modo alguno por tu error. Es decir, el Cristo en mí sigue intacto, sigue estando a salvo en el cielo. Por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación. Al final todos vamos a optar. Jesús nos dice, tienes que optar por subsanar la separación, es decir, por sanar tu creencia falsa en la separación, no porque sea una obligación, sino porque es inevitable. Esa es la voluntad del Cristo en mí y en algún momento se va a manifestar esa voluntad cuando yo como tomador de decisiones comience a darme cuenta de que estar en el ego no me hace feliz. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta. Esto es algo que venimos reforzando en todas las secciones anteriores. No se debe confundir la mente que goza de conocimiento, el Cristo, el Hijo despierto, con la mentalidad recta, que es estar en la mente correcta, en el Espíritu Santo. Porque una corresponde al ámbito del conocimiento y la otra al ámbito de la percepción. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que sólo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Así que en el conocimiento no hay ni siquiera una percepción verdadera, no hay ningún tipo de percepción. Puedes estar en tu mentalidad recta o en tu mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. Así que mientras estemos percibiendo, podemos pasar de un sistema a otro, pero eso es precisamente la razón de por qué no tenga nada que ver con el conocimiento, porque en el conocimiento solo hay certeza. El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada. O sea que la mentalidad recta no es el conocimiento, es solo una respuesta a una pregunta, es una corrección a un error. Y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna. Es decir, la mentalidad recta induce a una percepción fidedigna. La mentalidad recta es lo mismo que el milagro que induce a percibir correctamente a nuestros hermanos, es decir, ver la faz de Cristo en ellos, ver su inocencia. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. Aquí habla de la mentalidad errada como lo mismo que el milagro, como la capacidad de hacerme responsable de mi error. Y luego cuando abandono el error y estoy en la mente correcta, esto es el instante santo. Esto es la percepción fidedigna o la visión de Cristo. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. Es decir, en la percepción nunca va a haber conocimiento. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Antes de la percepción solo gozaba de conocimiento, pero luego cuando empezó la percepción ya no tenía el conocimiento, solo tenía a lo más atisbos del conocimiento que era la mente correcta, pero ya no había una certeza. Y hablamos esto como en forma secuencial, como si primero hubiéramos estado despiertos, después nos quedamos dormidos y después vamos a volver a despertar. Así se nos explica. Pero también se nos explica de que en el cielo solo hay eternidad. No hay un antes y un después de la separación, porque no hubo separación. Pero nosotros que estamos dormidos creemos que hubo una separación y por lo tanto tenemos que despertar. Y antes de haber estado dormidos gozábamos del conocimiento tal como lo vamos a volver a gozar una vez que despertemos totalmente y tal como el Cristo en nosotros ya ahora en el presente y en la eternidad goza de ese conocimiento. Esto por lo general parece darnos cierta confusión, porque entonces, ¿quién soy? ¿Soy el Cristo o soy el tomador de decisiones? Por ahora que estamos dormidos, somos el tomador de decisiones hasta que elijamos correctamente y finalmente cuando elijamos correctamente nos vamos a dar cuenta de que nunca hubo un tomador de decisiones y solo fuimos el Cristo. No es algo fácil de entender ni aceptar y de hecho solo se va a entender totalmente cuando despertemos. Por ahora, lo máximo que podemos entender es cómo llevar a la práctica el milagro o el perdón. Continúo.
Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir de manera ambigua, y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. Es decir, una vez que se separó la mente con mayúscula de la mente con minúscula, de la mente despierta de la mente dormida, y pareció separarse porque sigue siendo una ilusión. Pero una vez que entramos en el sueño, esta mente dormida luego pareció fragmentarse. Cada uno de los aspectos o fragmentos tiene la capacidad de elegir entre un sistema y otro, ¿cierto? Porque está percibiendo o interpretando. Pero la única manera de estar preparados para despertar es corregir nuestra percepción, pasar del ego al Espíritu Santo. Entonces, mientras estemos dormidos, tenemos una mente ambigua, que pasa de un sistema a otro y no pasa al azar. Pasa de uno a otro porque lo decide, porque ese es su deseo. La mente retorna a su verdad, a su verdadera función solo cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Es decir, solo cuando nuestro deseo total es despertar, entonces podemos quedarnos en una percepción fidedigna o lo que llamamos la iluminación o el mundo real. Esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles. Es decir, la mente que estaba dormida inventó sus propios niveles. Inventó que había una realidad y un sueño y que el sueño es tan real como la realidad. Y luego se inventó los niveles de la mente y del cuerpo y de las formas. Pero mientras crea que esos niveles son verdaderos o que a todos ellos son verdaderos, va a seguir en conflicto. La mente retorna a su verdadera función solo cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto la pone al servicio del espíritu donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles, es decir, elige verse como fragmentada, pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Jesús nos dice que el tomador de decisiones, o en este caso los tomadores de decisiones que somos nosotros, y hablamos en plural no porque sea verdad, sino porque es nuestra experiencia, tienen la capacidad de fabricar, incluso en este mundo, de crear falsamente, porque derivan esa capacidad del espíritu. No es que el espíritu, el ser, el Cristo despierto, tenga la capacidad de fabricar, es que nosotros dormidos tenemos esta capacidad de fabricar porque hemos ocupado la capacidad de crear para crear falsamente, es decir, hemos tomado esta capacidad para distorsionarla. En el cielo se extiende el amor, esto es la creación, y en el sueño se proyecta culpa. Por lo tanto, esa capacidad de proyectar o de extender, entre comillas, culpa, porque en este caso no es de extender, esa capacidad fue derivada del espíritu, del Cristo, del ser, como es el Cristo es capaz de extender el amor, la mente siempre tiene que estar proyectando o extendiendo algo. Y esta capacidad de extender, en este caso de proyectar, la deriva del espíritu. Pero nuevamente, no es que el espíritu lo inspire a proyectar culpa, es que tomó la capacidad que ya tenía como espíritu, como Cristo, de extender y ahora la tergiversó y la mal utilizó. Aún así, esta capacidad mal utilizada no ha tenido efectos en la realidad, sigue siendo un sueño. Por eso es que las fabricaciones son ilusorias y solo la creación es real. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su fuente, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Aún cuando ocupa mal su poder, está afirmando que hay un poder real que se podría ocupar bien. Gita dice, ¿cómo saber cuando estamos extendiendo amor? Bueno, el amor con A mayúscula precisamente solo se puede extender en el cielo, en el conocimiento, del cual no tenemos idea porque estamos percibiendo. No puede haber conocimiento y percepción. El reflejo de la extensión del amor, aquí en el sueño, que en algunos contextos Jesús también lo llama extender amor, pero lo escribe con A minúscula, es practicar el perdón o el milagro. En otras palabras, es quedarse con la mente correcta. Tenemos solo dos opciones, ¿cierto? La mente errada y la mente correcta. Cuando uno está en la mente correcta, percibiendo verdaderamente, viendo la inocencia de sus hermanos y la suya propia, esto es el reflejo de la extensión del amor del cielo. No es extender el amor literalmente, a pesar de que a veces Jesús dice que es extender amor,
pero en realidad es extender la curación, el milagro o el perdón, o extender la mente del Espíritu Santo. Y extender la mente del Espíritu Santo en realidad es ofrecer una corrección. Esto es el milagro, es ser el ejemplo simplemente, ser el faro de luz que apunta al camino correcto a sus hermanos, no necesariamente en la forma, sino en el contenido, que luego puede tomar una forma que sea útil para sus hermanos, pero se refiere al contenido de paz en la mente. Igualmente. Ya, continúo. Mm, Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su fuente, fuente con mayúscula haciendo referencia a Dios. Afirma, aún cuando está percibiendo mal y proyectando culpa, afirma que hay un Dios que lo creó porque es una mente. Independiente se ocupe mal el poder de extender y lo ocupe para proyectar, tiene un poder. Pero el poder de fabricar, una vez más, no tiene efectos reales. Pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último es imposible, es decir, la mente no puede dejar de existir. A pesar de que la mente tomadora de decisiones es una ilusión, se refiere a la mente en general, como el de Dios. No importa si está dormido o está despierto, sigue siendo el hijo de Dios. No puede dejar de ser el hijo de Dios. Esto último es imposible, el dejar de existir. No obstante, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que por esto último es imposible, no obstante, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que por lo tanto es eterno. Así que la mente, incluso cuando está dormida y cuando está eligiendo mal, sigue siendo la realidad del Hijo de Dios. Claro, así es, Vita. Es permanecer en paz. Sería el reflejo de extender el amor de Dios. Aquí en el sueño sería estar en paz, en la mente correcta. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Ahora, cuando decimos que el cuerpo es posible, quiere decir que es posible nuestra experiencia de estar en un cuerpo, nuestra experiencia de percibir un cuerpo. Porque el cuerpo, si hablamos de formas literales, es imposible. El cuerpo no existe. El sueño es imposible. La ilusión no es real. No es algo posible. Pero cuando aquí en este contexto Jesús habla de que es posible, se refiere a que es posible experimentarlo, pero es un sueño. Adelita, ¿querías hablar? ¿O se te prendió el micro? Ya. Sí, disculpa, estaba bostezando. Disculpa. No te preocupes. Ya. Quien quiera hablar puede prender nomás el micro. Continúo. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible. Es decir, primero percibimos, y en este caso no era una percepción tal como la conocemos ahora de ver imágenes, lo que había explicado hace unos minutos atrás, sino de la capacidad de ser consciente de algo aparte, de ser consciente de una separación que de por sí es un sueño, pero la experimentamos. Entonces, primero experimentamos división en un sistema de pensamiento como contenido y luego dimos forma a esto, luego se proyectó y se fabricó todo el mundo de las formas y de los cuerpos. Entonces, primero percibimos, es decir, primero interpretamos separación y luego visualizamos percepción. Nuevamente, la capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, que nuestra experiencia de estar en cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o una interpretación que el conocimiento no requiere. Es decir, cuando estamos percibiendo, estamos siempre interpretando, erradamente o correctamente, pero interpretando. En el conocimiento no hay interpretación. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. Es decir, nos tomamos en serio la separación y el asesinato contra Dios
creímos que era un pecado, secretamente deseábamos verlo como un pecado para mantener la idea de especialismo y de separación, y este es el conflicto interior, y luego nos fabricamos todo el mundo de cuerpos para intentar huir de un supuesto castigo de Dios, de un supuesto ataque, y nos refugiamos, entre comillas, en el cuerpo para huir de Dios. Pero es muy importante recalcar que Dios no estaba enfadado porque él supo que su hijo nunca cometió pecado, ni que se separó, ni que se fue de su hogar. Dios sabe que su hijo está ahí con él. El espíritu que goza de absoluto conocimiento no pudo avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Es decir, la parte despierta de nosotros, que es el espíritu, el Cristo, nunca pudo haber percibido ni pudo haber interpretado. El espíritu que goza de absoluto conocimiento no pudo avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Esto hizo que el espíritu fuera casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. Es decir, desde la butaca, tomando la imagen de la sala de cine, yo se me hace casi imposible ser consciente del espíritu. La única manera de ser consciente del espíritu es en la revelación. O, sin embargo, derechamente despertar totalmente y salir de la sala de cine, que sería el conocimiento. Pero nos dice, aún sentado en la butaca percibiendo la película, en algunos casos puede ser consciente del espíritu del cielo en la revelación. Pero el cuerpo en la pantalla puede percibir, no puede ser consciente de la verdad. El cuerpo no es consciente, porque lo único que puede ser consciente, errada o correctamente, pero consciente, lo único que puede percibir o interpretar de forma errada o correcta es aquel que está sentado en la butaca, es decir, la mente. Entonces Jesús nos dice, el cuerpo no percibe, el cuerpo no es consciente, el cuerpo no siente. Por mucho que yo diga, yo siento mi cuerpo, cuando alguien me golpea, yo lo siento en mi cuerpo. O cuando alguien, no sé, está triste, apesadumbrado, depresivo, enrabiado, yo siento en mi cuerpo sus energías tóxicas, etcétera. Por mucho que digamos que sentimos con el cuerpo no siente. Es la mente la que siente. Y si yo siento cualquier tipo de dolor o perturbación, soy yo quien ha elegido al maestro equivocado y que estoy proyectando culpa en los demás y luego digo, no, ellos son los que tienen malas energías y me hacen sentir esto. No es así. Puede ser que mi hermano derechamente decida golpearme físicamente o tocarme físicamente y puede ser que yo lo sienta, por supuesto, pero si yo siento dolor, incomodidad, miedo o falta de paz con eso, es porque yo desde la butaca he elegido al maestro equivocado para mirar tal escena en la película. Así que a lo más pueden afectar a mi cuerpo, pero no a mi mente. Y todo lo que siente el cuerpo en realidad lo siente la mente. Así que incluso cuando alguien me está tocando o acariciando la mano, con lo que yo siento no es con la piel, no es con mi mano, ni siquiera con el cerebro o las neuronas. Eso podría ser un reflejo. Con lo que yo siento es con la mente que está sentada en la butaca mirando la película. Y hay una forma fácil de entender esto. Si yo voy al cine a ver una película y me siento, la pantalla no siente, la pantalla no tiene sensaciones, no puede percibir ni interpretar. Solo con la capacidad de percibir o de interpretar yo podría sentir emociones como la paz o la falta de paz. Y esto dentro del sueño, porque en la realidad no hay una capacidad de percibir y aún así se siente, pero solo el amor de Dios, que trasciende cualquier tipo de percepción, incluso la mente correcta. Continúo. El espíritu que goza de absoluto conocimiento no pudo avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar obscuridad. Esto hizo que el espíritu fuese casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al espíritu. Es decir, apenas la mente puede ser consciente del espíritu en la revelación y ser consciente del reflejo del espíritu cuando está en el Espíritu Santo, que hemos aclarado anteriormente la diferencia entre los conceptos espíritu y Espíritu Santo, que no son lo mismo. Entonces, desde la mente podemos ser conscientes del espíritu en una revelación o conscientes del reflejo del espíritu cuando estamos en la mente correcta. Pero en el cuerpo no se puede ser consciente porque el cuerpo no tiene conciencia. El cuerpo es un zombie, un saco de carne y hueso sin vida, un títere, una marioneta
que no se puede mover por sí misma ni tiene la capacidad de controlar, percibir, decidir o sentir. Nada. Esto hizo que el espíritu fuese casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí se percibió al espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarte simplemente que ésta no existe. Entonces vemos al espíritu como una amenaza porque tenemos terror, porque el espíritu dice, tus ilusiones, son falsas, y yo quiero que mis ilusiones sean verdad, por eso veo la respuesta como una amenaza. Y de hecho, muchas personas pueden sentir esto abiertamente, conscientemente. A mí no me interesa un curso de milagros, no me resuena ese curso, porque me dice que todo lo que yo hice aquí es una mentira. Y yo me esforcé y trabajé años por conseguir lo que tengo. Luché por estar donde estoy ahora. Y viene este supuesto Jesús con su curso y me dice que todo aquí es una mentira. Entonces no quiero aceptar eso, prefiero mi mundo. Y es totalmente respetable. Y espero esto no se vea como una burla, porque todos hemos pensado así y a veces seguimos pensando así. Es totalmente respetable y de hecho Jesús lo respeta y nos dice, hermano, está bien, no pasa nada. Simplemente cuando te des cuenta de que tu decisión no te ha traído paz, puedes considerar una nueva opción, otra alternativa. Pero si tú consideras que estás bien con tu opción, no pasa nada. Consérvala sin problema. De todos modos, Jesús sabe que es una ilusión y que ya estamos a salvo. Solo estamos soñando con la separación, con las ilusiones. Así que Jesús sabe que ya estamos a salvo. La verdad siempre prevalecerá. Voy a retomar la última línea. A partir de ahí se percibió el espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarte simplemente que ésta no existe. La verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. Es decir, la verdad siempre va a ser verdad y nunca se va a ver afectada por nuestras decisiones de rechazarla o de huir de ella. No puede ser este un proceso activo de corrección porque, como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada. Es decir, no es el conocimiento el que corrige, es la respuesta, es la mente correcta la que corrige. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. La verdad o el conocimiento, la realidad, la podemos percibir erradamente, proyectar en la realidad o en el amor de Dios, proyectar nuestra culpa y hacer en nuestra imaginación de Dios un Dios castigador o una verdad perversa, pero no podemos hacer que realmente Dios sea castigador ni perverso, no lo es. Dios es amor. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar al no haber sido nunca destruido. En nuestra locura del ego tenemos tanto terror de llegar al conocimiento que preferimos todavía verlo como una amenaza con tal de alejarnos lo más que podamos de él y no despertar. Y todo esto solo para conservar nuestro especialismo. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y por lo tanto saben que no existe ninguna creación falsa. Es decir, Dios el Padre y su Hijo, y habla de sus creaciones en plural, pero habla del único Hijo, el Hijo despierto. El Padre y el Hijo en el cielo saben que las creaciones falsas son ilusorias, que solo la verdad es verdad y por lo tanto no tienen miedo ni apuro. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Y aquí hace referencia a la realidad del cielo, al conocimiento. El conocimiento no hace nada con respecto a mis errores. Es la mente correcta la que hace algo. Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Como hombre, no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Es decir, Jesús no intentó tomar el conocimiento y traerlo hasta acá. Lo que hizo Jesús es aceptar la corrección al haber abandonado el error y entonces despertó al conocimiento que estaba más allá del error y más allá de la corrección incluso. Y cuando habla de como hombre, no es que literalmente haya sido un humano, es que simplemente mientras estuvo soñando, pudo elegir correctamente y finalmente despertar. Estaba soñando que era un hombre, soñando que era una persona. ¿Y Charo? Entonces, Ujú. por ejemplo, podríamos decir que
em, eh, para poder estar en la mente correcta, es necesario que pongamos, o sea, que reeduquemos en dónde ponemos el foco o la atención. Exactamente. Y por eso que requerimos de un entrenamiento mental, como el que provee este curso. Así que estamos entrenando nuestra mente porque es útil, pero la entrenamos para pensar de otra manera, para reconsiderar o para entender qué es lo que nos ofrece cada uno de los sistemas de pensamiento y luego tomar una elección mejor. Así que sí, necesitamos redireccionar, entrenar o adiestrar nuestra mente a pensar con el Espíritu Santo. Espero haber contestado la pregunta o era otra tu pregunta. No, sí, era cortita, era cortita. Gracias. Perfecto, no hay de qué. Continúo. Mm. Em, ¿Dónde iba? Ya, voy a retomar el párrafo 7. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y por lo tanto saben que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas cerrar. Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Como hombre no traté de contrarrestar los errores del conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Demostró que los cuerpos no pueden hacer daño a la mente. Eso es lo que demostró. Al unir mi voluntad con la de mi creador, recordé naturalmente al espíritu y su verdadero propósito. No pudo, no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. Es decir, Jesús nos dice, yo no puedo tomarte y llevarte de inmediato al conocimiento, pero puedo ir guiándote y enseñándote a perdonar y a ir deshaciendo tus errores, es decir, ir deshaciendo todas las capas de culpa inconsciente. Si pones tu mente bajo mi tutela, nos dice, si lo elegimos a Él como nuestro maestro, hablando de sí mismo como el Espíritu Santo, la expiación, la corrección. Así que Jesús nos dice, yo no te puedo llevar de inmediato a la experiencia de ser uno con Dios, tu Padre, pero te puedo ayudar a deshacer tus errores para que tú estés listo y dispuesto para entregarte al último paso que Dios dará cuando te despierta el conocimiento. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas no hay duda de la alternativa que elegirías. Es decir, alguien que está en su mente correcta se da cuenta, puede distinguir la diferencia entre las riquezas de la tierra y los tesoros de la tierra y los tesoros del cielo. Y alguien que está en su mente correcta puede distinguir entre lo que le ofrece el ego y lo que le ofrece Jesús o el Espíritu Santo, pero a pesar de ello puede elegir volver al ego por sentir por sentirse abrumado con la paz, no porque la paz sea abrumadora, sino porque tiene resistencia y tiene miedo de perder su identificación con una individualidad. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas no hay duda de la alternativa que elegirías, pues una percepción sana induce a una elección sana. Es decir, cuando alguien se hace cargo de su tomador de decisiones, y esto es la mente recta, esto es el milagro también. Sé lo que estoy eligiendo, soy consciente, ya no juzgo ni culpo a nadie, ni responsabilizo a nadie por mi elección. Sé lo que estoy eligiendo, entonces cuando miro el error tal como es, puedo hacer una elección correcta. Antes no. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Debería rezar. Todos son llamados, pero solo unos pocos eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos, entre comillas, son sencillamente los que eligen correctamente más pronto.
Aquellos escogidos, en realidad no es que Dios los seleccione, Dios no tiene hijos especiales, son aquellos que eligieron practicar el perdón y deshacer su culpa antes, como lo hizo Jesús, como lo hizo Siddhartha, o como lo hizo Ken Wapnick, u otros tantos maestros. Y así como todos lo vamos a hacer en algún momento. Así que Jesús nos dice, corrigiendo esta cita bíblica de muchos son los elegidos, o muchos son los llamados, pocos los elegidos. Jesús nos dice, Dios llama a todos, y esto sigue siendo una metáfora, porque Dios no llama a nadie, literalmente, Dios sabe que su Hijo ya está con él. Pero la respuesta que nos dio, que es el Espíritu Santo, es el llamado a despertar, y nos dice, ese llamado está en todas las mentes. No hay nadie que esté ausente de ese llamado, y sin embargo, hasta ahora no todos han elegido contestarla, no todos han contestado la llamada, pero finalmente todos lo harán a su tiempo. Y a su tiempo es cuando cada quien lo decida voluntariamente. De que todos lo van a elegir, todos lo van a elegir, pero cuándo, eso depende de cada uno de nosotros. Voy a terminar con estas últimas líneas y leo comentarios. Las mentes rectas pueden hacer esto ahora y de este modo hallar descanso para sus almas. Sus almas se refiere a la mente en realidad. Es decir, alguien que entiende la diferencia entre el ego y el Espíritu Santo, alguien que se hace cargo de su tomador de decisiones, puede elegir correctamente y así descansar, así tener paz en su mente. Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Tal como en secciones anteriores Jesús nos dice, el espíritu está eternamente en estado de gozo, tú eres únicamente espíritu, por lo tanto estás eternamente en estado de gozo, haciendo referencia a nuestro único real ser, no al ego ni tampoco al tomador de decisiones, sino al espíritu, al Cristo. Dice, Dios te conoce solo en paz, es decir, solo conoce al Cristo en ti, y esa es tu única realidad. Vita dice, ¿por qué no son elegidos? Porque a tal grado han puesto su confianza en las cosas del mundo, en definitiva, uno mismo se excluye. Claro, en realidad sí se les llama elegidos o escogidos, pero en realidad Dios no elige a nadie. Podríamos decir que elige a su único hijo y sabe que ya está ahí con él, pero aquellos que eligen escuchar son aquellos que se dieron cuenta de que el ego no les daba nada. Y claro, abandonaron sus ídolos y se quedaron solo con el amor de Dios. eh, no se excluye a nadie, es cierto. Dios nos ama a todos por igual, no tiene hijos especiales, no tiene un amor parcial, su amor es totalmente imparcial. Jesús ya nos dijo en algún momento, hace mucho tiempo, que en su reino hay espacio para todos. Así que no solo hay espacio para todos, ya todos estamos ahí en el reino. Solo falta que vayamos despertando. Y el ir despertando es un viaje sin distancia, sigue siendo una ilusión, pero requerimos de una ilusión correctiva para deshacer todas las otras ilusiones. Aquí terminamos con esta sección. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, puede hacerla. Y si no, ya vamos a ir cerrando la sesión. Yo quiero hacer una preguntita. Adelante. Hermanito, a mí esto de despertar al conocimiento, a mí se me entra, yo digo, en esta dimensión, o sea, en la percepción, eh, acá en la percepción recta, ¿no? Correcta, o sea, practicando, acá hay esperanzas de entrar despertar al conocimiento. ¿Es la iluminación o es solo los hermanos, ¿no? Mayores como Cristo, como Ken Wapnick, son los que pasaron al conocimiento? Eso es lo que quería, bueno, un poquito aclararme, para ir comprendiendo. Sí, Gracias, efectivamente. hermanito. Gracias también. Sí, efectivamente, aquellos que ya despertaron del sueño experimentan el conocimiento. Aquellos que deshicieron toda la culpa inconsciente llegaron a la iluminación, una mente totalmente corregida. En el mundo parecieron morir, pero en realidad no eran el cuerpo y despertaron del sueño
Dios en ellos y despertaron al conocimiento. Ellos gozan de conocimiento y el Espíritu Santo los ocupa como símbolos ahora para seguir su ejemplo, para darnos a nosotros un ejemplo de una mente totalmente sanada. Em, Podríamos decir que vamos por procesos. Te voy a describir ciertos procesos que los he descrito en otras clases anteriores. Estamos primero en las pesadillas del ego, cuando estamos en conflicto, con miedo, resentimiento y a veces disociados de ello, pensando que somos felices y pacíficos, pero estamos en el ego, primero las pesadillas del ego, luego pasamos por lo que el curso llama el sueño feliz, que en este contexto aún no es el mundo real, no es la iluminación, el sueño feliz es el camino por el que muchos de nosotros podríamos ir, que es ir perdonando. No me siento tan culpable por estar en el ego, ya no tengo tanta resistencia, voy practicando el perdón, lo que se me presente, practico lo mejor que pueda y no me culpo si todavía tengo resistencia. Este es el sueño feliz, donde vamos perdonando y vamos camino a deshacer las capas de culpa. Luego está el mundo real, que hace referencia a la iluminación, donde ya deshicimos todas las capas de culpa, deshicimos todo el ego, nos quedamos solo con el Espíritu Santo. No hay ni rastro del ego y no vamos a volver al ego jamás. En ese estado todavía no es el conocimiento, porque sigue habiendo una percepción, pero una percepción totalmente corregida. Es decir, esto también le podríamos llamar sueño lúcido. Somos totalmente conscientes de que es solo un sueño y que nada aquí nos va a ni dar ni quitar la paz de Dios. Y luego, Dios, al último paso, llegamos al conocimiento que es la total experiencia del ser uno en el amor inefable. Entonces, estos son los procesos. Las pesadillas del ego, los dulces sueños de perdón, donde vamos en camino a sanarnos, después el mundo real, donde estamos totalmente sanados, y después el conocimiento, que incluso trasciende la iluminación. En el conocimiento ya no hay una mente totalmente corregida, no hay corrección, solo el estado de perfecta unicidad, de certeza o de conocimiento. Y claro, hay maestros que han despertado y están en ese estado y todos vamos a llegar a ello. Y esto de por sí también es una ilusión, porque la línea de tiempo es ilusoria. Se dice que ya todos despertamos al unísono y que en realidad nunca hubo un sueño. Eso ya está en un nivel en que no podemos entender con nuestra mente distorsionada, pero lo que sí podemos entender por ahora es que hay una corrección y hay una manera de llegar a ese despertar, la cual es el perdón, el milagro, el instante santo, elegir la mente correcta. Bien, gracias, hermanito Isero, gracias. Gracias igualmente. Adelita dice, su amor es imparcial e incondicional. Así es, el amor de nuestro Padre es imparcial e incondicional. Ya pues, si no hay ninguna otra pregunta, nos despedimos por hoy y nos encontramos mañana. Muchas gracias.